Bienvenidos a Sistema Informativo Actualizado, un corte informativo de Grupo Avan Radio Jalapa. Entérate de la verdad con Luis Emanuel Domínguez y Dalia Pérez. Acompáñanos de lunes a viernes de 2:30 a 3 de la tarde. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, mi nombre es Dalia Pérez, a nombre propio y de mi compañero titular de este espacio, Luis Emanuel Domínguez. Les doy la bienvenida a CIA, Sistema Informativo Actualizado, que transmite hasta ustedes a través de 4 estaciones. La Neta, 102.5, La Máquina, 97.7, Digital, 96.9 y Magia 93.7, todas ellas del Grupo Avan Radio. Agradecemos la anfitrionía para nosotros. Hoy hemos preparado un programa especial dedicado a la agenda de las mujeres. Y en los últimos días se ha hablado mucho de la ruptura del techo de cristal. La presidenta Claudia Sheinbaum ha roto este techo de cristal y por primera vez hay una mujer al frente del Ejecutivo Federal en nuestro país. Pero, ¿qué es un techo de cristal? Sobre esto nos comenta Daniela Moranchel. Techo de cristal es una metáfora para describir las barreras invisibles pero existentes que impiden el acceso de las mujeres a los espacios de liderazgo y toma de decisiones. Romper un techo de cristal es ocupar un espacio de rango, liderazgo o envergadura nunca antes logrado. Esto es el producto del trabajo colectivo de muchas generaciones de mujeres para conseguir el reconocimiento de sus capacidades y habilidades. Además de las obvias implicaciones financieras, el techo de cristal también puede afectar la salud mental y emocional de las mujeres. El estrés de chocar constantemente contra barreras puede provocar ansiedad, depresión y agotamiento. Cuando las mujeres rompen un techo de cristal, se abre un nuevo ámbito de desarrollo y liderazgo para más mujeres. Para CIA, Daniela Moranchel. Bien, muchas gracias, Daniela. Y es momento de comentar cuál es la situación actual de las mujeres en México. Fíjese que desde la toma de protesta del presidente López Obrador en el sexenio pasado y hasta diciembre, el momento de su despedida, desaparecieron un total de 11.190 mujeres en este país. 20.938 mujeres fueron asesinadas. La violencia psicológica fue la que tuvo mayor prevalencia, con un 51.6%, seguida por la violencia sexual, con 49.7% de incidencia, y la violencia física, con un 34.7%, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. El 30% de las mujeres migrantes entre el año 2022 y 2023 afirmaron haber sido víctimas de abuso por autoridades identificadas como militares o como Guardia Nacional durante su trayecto a México. En este sexenio pasado, 18 mujeres desaparecieron diariamente en nuestro país y el 21% de ellas aún se desconoce su paradero. Y bien, pese a que existe la Ley 3 de 3 y que se encuentra vigente, en las elecciones del pasado 2 de junio del presente año hubo candidatos con al menos una denuncia abierta por algún delito de violencia contra las mujeres, y esto no fue impedimento para que participaran en la contienda electoral. A nivel nacional, el 52.6% de las personas que se encuentran en prisión preventiva son mujeres, están ahí viviendo una sentencia anticipada porque están viviendo sus juicios en reclusión. Y la tasa de embarazo adolescente en nuestro país permanece alta, pues hay un 59 nacimientos por cada 1,000 personas y las madres de estos bebés tienen entre 15 y 19 años. Estos son algunos de los datos, pero llama mucho la atención cómo el tema de la salud también se agudiza en contra de las mujeres, y el gasto del Seguro Popular para cáncer de mama, por ejemplo, sufrió un recorte del 93%, y el número de tratamientos pagados para esta enfermedad se redujo en nuestro país de 7.400 millones de pesos a tan solo 2.500 millones de pesos, lo que deja muy mal parada a la perspectiva, al horizonte futuro de las mujeres en México. Pero bueno, será importante que podamos identificar
cuáles son los compromisos que ofrece hoy la presidenta Claudia Sheinbaum de cara a las mujeres para revertir esta realidad que se está viviendo en México. Y les comento estos compromisos. Como saben, hizo una serie de 100 compromisos con la nación en general, pero hemos rescatado los que son relativos a la agenda de las mujeres. Y hablamos, por ejemplo, de que se ha comprometido a aumentar el número de beneficiarias del programa Bienestar. Las mujeres de 60 a 64 años recibirán ahora un apoyo bimestral. Para madres embarazadas y los primeros 1000 días de vida tendrán acompañamiento en salud. Busca elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencias, con una serie de reformas legales e iniciativas que presentará en breve. Y para atender a las víctimas de violencia y disminuir los feminicidios, ha ofrecido crear el programa SOS Mujeres, que incluye un número de atención nacional vinculado al 911. Aseguró que va a garantizar la existencia de refugios para mujeres víctimas de violencia, así como la creación de fiscalías especializadas de feminicidios y la obligatoriedad de que cada muerte de una mujer sea investigada como feminicidio. Garantizará también el acceso a la salud de las mujeres en todo su ciclo de vida, en especial lo relativo a salud reproductiva y sexual. Aseguró también Sheinbaum que más de 150,000 mujeres tendrán apoyo para ser reconocidas como garantes de derechos agrarios y ofreció crear centros públicos de educación inicial para la primera infancia, especialmente para jornaleras agrícolas y sus hijos, y promover el famosísimo Sistema Nacional de Cuidados que estuvo en la agenda de ambas candidatas durante la campaña presidencial pasada, para disminuir así la carga de trabajo dentro del ámbito del hogar para las mujeres mexicanas. Y bueno, para comentar sobre todos estos compromisos, hemos invitado a la doctora Mireya Toto Gutiérrez, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. La tenemos ya en la línea. Doctora, muy buena tarde, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Dalia, muy bien, muchas gracias por la invitación. Me gustaría escuchar sus reflexiones sobre estos compromisos con las mujeres de la agenda de Claudia Sheinbaum. Brevemente, entiendo yo que estos compromisos se dan en el contexto, obviamente, de una necesidad de la presidenta Sheinbaum de legitimarse como una mujer comprometida con el género. Creo que habría que esperar, son expectativas, si lo ponemos en un contexto político, son expectativas que lamentablemente hasta el momento no corresponden con la trayectoria que la doctora Sheinbaum ha tenido a lo largo de su desempeño en la función pública. Y digo que son expectativas porque las materias que aborda, como la salud, por ejemplo, presenta un escenario catastrófico, y en esos momentos no escuchamos ninguna reivindicación por parte de ella para una mejoría en el acceso al derecho a la salud, por ejemplo, que es uno de los planteamientos importantes que está haciendo. En este sentido, también creo que es fundamental señalar que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y al ser derechos humanos, para ser garantizados, tienen que tener un entorno de legalidad y de protección jurídica que está en riesgo en este momento en la hipótesis de que se aprobara la reforma judicial, que echa abajo la posible protección de los derechos humanos de hombres y mujeres en general, y en particular de las mujeres en lo que refiere a la agenda de género. ¿Hay recursos suficientes para poder cumplir con toda esta agenda ofrecida? Excelente la pregunta. Efectivamente, ese es otro de los temas importantes a considerar. Todos nos hemos dado cuenta que se colocaron bonos el día de ayer o antier por 18,000 millones de dólares en Wall Street, que significan 360,000 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Que el país no tiene dinero. El país no tiene dinero para hacer frente a lo más importante del ejercicio de la función pública, y mayormente ese dinero se va a ir a fortalecer Pemex. ¿Con qué dinero se va a hacer frente al Sistema Nacional de Cuidados?
¿Con qué dinero se va a hacer frente al acceso gratuito a las medicinas cuando sabemos que ha habido un desabasto que golpea a las clases más desfavorecidas? En ese sentido, una cosa es lo que se ofrece, que es una hipótesis, una expectativa, y otra cosa son los hechos en la realidad. Recientemente habló, este día fue una noticia también esto, de que iba a impulsar las agencias especializadas para la investigación de los feminicidios. Ya existen, esas agencias existen y son inoperantes, porque no se trata de reformas constitucionales nada más que se quedan en el papel, sino que se trata de una cirugía mayor y a fondo, por ejemplo, del sistema de procuración de justicia, que no ha sido tocado ni en la pasada administración de la que ella formó parte, ni se nota que se toque en los planteamientos que ella está haciendo. Y ojo, por ahí pasa la posibilidad de investigar y tener los elementos para castigar con todo rigor los feminicidios. Mientras no veamos acciones concretas, recibiendo a las madres buscadoras, tratando precisamente de que haya una concientización de la importancia de los derechos de las mujeres, que son derechos humanos, en los hechos, no en las declaraciones, no vamos a ver ningún avance. Yo quiero señalar que el feminismo no va con la militarización, que es uno de los elementos que ella está planteando en este momento. Importantísima reflexión, importantísima ese punto que acaba de abordar, doctora, porque de pronto vemos como que todo el sistema de seguridad de nuestro país está recayendo fuertemente sobre el Ejército, la Marina Armada, la Guardia Nacional, fue a dar allá también. Así es, lamentablemente nuestra seguridad pública se está militarizando. ¿Y qué significa esto? Que los militares pueden investigar los delitos, y a partir de ese momento estamos normalizando una jurisdicción militar y no una jurisdicción civil. Veamos lo que recientemente acaba de pasar con los migrantes a los que los militares le dispararon y los mataron, simplemente porque iban en una camioneta similar a las que utilizan pues los delincuentes para trasladar a las personas que vienen de otras partes a buscar mejores condiciones de vida. Eso es sumamente grave y eso es violatorio de los derechos humanos. Y en este momento que está en discusión la reforma judicial, de pasar, careceríamos de una protección eficaz a los derechos humanos, cuya instancia fundamental la garantiza el Poder Judicial de la Federación. Dicho de otra manera, de pasar esa reforma, nos quedamos sin protección a los derechos humanos en general y a los de las mujeres en particular. Es por lo que creo que mientras no haya hechos concretos, no vamos a tener claridad respecto a cuáles son los verdaderos compromisos de la doctora Sheinbaum en lo que respecta a la agenda de género, que por otra parte sufrió un profundo retroceso en la administración pasada. Una consulta más, doctora Mireya Toto Gutiérrez. El hecho de que la Suprema Corte anunciara la aceptación de esta revisión de la reforma al Poder Judicial para validar o no su procedencia, ¿nos da una luz de un horizonte mejor para el ejercicio de los derechos humanos en México? Bueno, nos da una luz, un horizonte mejor, como bien señalas, Dalia, en la posibilidad de que se mantenga el orden constitucional, porque el país está en un momento histórico por la crisis constitucional generada por una reforma que trastoca los principios fundamentales de la Constitución de la República. Y si la Corte decide entrar a estudiar la constitucionalidad de esa reforma, es decir, que se adecue a los principios fundamentales, es fundamental que los mexicanos entendamos que de eso depende la viabilidad de la República y de la nación. De lo contrario, estamos en el riesgo de que este país se convierta en una autocracia. Doctora Mireya, se nos ha acabado el tiempo para conversar. Yo creo que quedamos invitadas, quedamos
convidadas a extender esta conversación en los días subsecuentes para poder hacer acompañamiento y una evaluación al día a día de lo que está sucediendo, no solo con la agenda de las mujeres, sino con la agenda de la nación y desde una mirada jurídica. Muchas gracias por la invitación, con todo gusto. Buen día. Doctora Mireya Toto Gutiérrez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Vamos a hacer una pausa en este sistema informativo actualizado CIA para radio, pero en las redes sociales continuamos. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz, con Luis Emanuel Domínguez y Dalia Pérez. Regresamos. Es momento de saludar también a Katia Gabriela Esteva, es una joven activista por los derechos humanos de las mujeres y hoy hace también una reflexión en voz alta sobre el derecho a decidir de las mujeres en México. Cuando Claudia Sheinbaum dice llegamos todas, significa que todas las mujeres tenemos los mismos derechos en todos los estados. México es tan diverso que se garanticen estos servicios y el acceso a la salud pública, en específico al aborto, no se ha dado en igualdad de condiciones desde los sexenios anteriores. Por lo tanto, ¿qué pendientes y qué obstáculos enfrenta la actual administración para garantizar el derecho al aborto? Actualmente tenemos 14 estados que por iniciativa de sus congresos o por orden judicial han despenalizado el aborto. Sin embargo, todo esto está sujeto a determinadas semanas gestacionales. En primer lugar, tenemos una iniciativa federal congelada en el Congreso de la Unión que permitiría la modificación del Código Penal Federal y la Ley General de Salud. Esto haría posible que todas las mujeres a lo largo del país tuvieran las mismas condiciones para acceder a un aborto seguro. Por otro lado, si bien hemos ganado más entidades en la despenalización del aborto, tuvimos este año un retroceso. En Aguascalientes se redujeron las semanas posibles para realizarlo de 12, que son a nivel nacional, a 6 semanas. Esto impacta de forma negativa a la salud de muchas niñas y mujeres en ese estado. El sistema de salud, por su parte, no tiene directrices claras para garantizar este acceso y para garantizar una práctica efectiva. Es decir, tanto su personal no está capacitado y sensibilizado al 100%, como los marcos normativos con los que operan todavía no están adecuados para brindar el servicio. Por último punto, mencionaría la reforma judicial. Esta hay que tenerla muy en cuenta porque es necesario saber que la elegibilidad de los candidatos no repercutirá en retrocesos jurídicos de los derechos humanos de las mujeres ya ganados. La propuesta desde la sociedad civil, más allá de ser vigilantes, es dejar de ver al aborto como un tema exclusivamente penal, es decir, que el aborto se discuta como un servicio de salud esencial para todas las mujeres y las niñas, más allá del derecho penal, porque mientras se siga utilizando ese instrumento y que permanezca el modelo de causales y plazos, el aborto continuará siendo visto como un delito para aquellos que lo realizan y para aquellas mujeres que desean acceder a. Entonces, si queremos luchar contra la revictimización, contra el estigma relacionado al aborto, necesitamos ampliar la conversación. Termino con una frase que dice la actual presidenta en su discurso: si no se nombra, no existe. Por lo tanto, debemos empezar a hablar de aborto como un tema prioritario para la salud pública. Muchas gracias. Soy Katia Gabriela Esteva Cruz, de la Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento AC. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz, con Luis Emanuel Domínguez y Dalia Pérez. Continuamos. Gracias por sus mensajes a Janet Contreras,
a la querida Sofi, una joven escritora veracruzana. Algún día la tendremos aquí conversando. Gracias por acompañarnos a través de la máquina 977, 969 digital, La Neta, Magia, y por supuesto a través de nuestra página en Facebook, CIA con S, Sistema Informativo Actualizado. Síganos porque tenemos regalos para todos nuestros seguidores aquí, que no se vea pobreza. Oigan, qué gusto estar en este espacio y tener la oportunidad de hacer una revisión sobre la situación de las mujeres en el estado de Veracruz. Mire usted, Veracruz cuenta con 2 alertas de violencia de género y la solicitud de declarar una tercera. La primera fue declarada el 23 de noviembre del 2016 por violencia feminicida. La segunda, declarada el 13 de diciembre de 2017 por agravio comparado, al comprobarse restricciones en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres derivado del Código Penal del Estado y de la falta de implementación de la norma oficial mexicana 046. Esto es referente a violencia familiar, sexual y contra las mujeres, así como los criterios para la prevención y atención por parte del personal de salud. El 8 de julio del 2021 se declaró admisible una nueva solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres. De acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna en México, en el primer semestre de este 2024, Veracruz se colocó en el tercer lugar nacional en muerte materna. Las jurisdicciones con mayor incidencia de casos son Jalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica y Veracruz. El estado de Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional en caso de embarazos de niñas entre 9 y 14 años en pleno siglo XXI, y por ello es que he invitado y me da mucho gusto recibir hoy en este estudio de CIA y de las instalaciones de Avan Radio a Araceli González Saavedra. Ella es integrante de Equifonía, asociación civil, que recientemente presentaron una conferencia de prensa para señalar esta realidad. Araceli, bienvenida. Muchas gracias, Dalia. Así es, en Equifonía, bueno, desde el 2016 hemos estado dando seguimiento a la problemática del embarazo infantil en Veracruz. Entonces, bueno, de entrada ha sido difícil insistir en la diferencia entre el embarazo infantil y adolescente, fíjate, o sea, ahí nos enfrentamos a un primer reto respecto a la información que se difunde, porque incluso a nivel nacional hay una estrategia desde el 2012 para la prevención del embarazo adolescente y no se establecían acciones específicas para la erradicación del embarazo infantil. ¿Y cuál sería el punto clave? ¿Cuál sería la política pública que ayudaría a revertir esta dramática realidad? Porque hablando en la adolescencia todavía hay un rango más de conciencia, todavía hay un rango más de información que se puede manejar, pero con las infantes. De entrada es importante reconocer que cada embarazo infantil, es decir, como decías, el que ocurre en niñas entre los 9 y los 14 años, es producto de violencia sexual. Hay quienes nos dicen, bueno, es que puede ser entre pares. Son los mínimos, menos del 2% de estos embarazos son entre menores de edad. Entonces estamos hablando de un porcentaje elevado de no solo violencia sexual, sino de pederastia. Aun cuando sea entre menores de edad, es producto de violencia sexual porque legalmente no hay un consentimiento cuando son menores de 15 años. Entonces, en primer término, nos parece importante que se reconozca la relación entre la violencia sexual y el embarazo infantil, por un lado. Y por otro lado, que no podemos hablar de la reducción, sino de la erradicación del embarazo infantil. Se habla de reducción del embarazo adolescente porque justo hay otras condiciones relacionadas con el embarazo entre los 15 y los 19 años. Sin embargo, bueno, hablando de embarazo infantil, de entrada ese es el primer gran reto. Nosotras hemos dado acompañamiento a casos y hemos podido documentar cómo entre servidores y servidoras públicas hay todavía la necesidad de que se actualicen respecto a esta problemática y que identifiquen que cada caso de embarazo infantil es producto de violencia sexual. ¿Por qué? Porque a partir de ahí hay otra serie de medidas que se tendrían que estar implementando en todos los casos
¿Cómo es? Por un lado, claro, garantizar los servicios de salud que ya están establecidos justo en la norma 046 para víctimas de violencia sexual y además, bueno, haber una coordinación entre el sector salud y la Fiscalía General del Estado, pues para un proceso de procuración de justicia para esa niña. González Saavedra, de Equifonía. A ver, ahí ¿tienen ustedes un mapeo? ¿Tienen una georreferenciación de dónde hay una mayor incidencia de casos? Porque en el imaginario colectivo asumimos que a lo mejor en las zonas rurales o indígenas, donde hay desinformación, pudiese haber más incidencia de embarazos infantiles. ¿Es así o estamos en el error? Es diferente, porque hemos hecho una revisión, una minería de datos, que mi compañera Karina es la experta, y en los últimos 10 años hemos encontrado que, por ejemplo, Jalapa es de los municipios con más casos registrados, junto con Veracruz, con el puerto de Veracruz. Entonces no está tanto relacionado con usos y costumbres, está relacionado con otro tipo de problemáticas. ¿Qué ocurre? Son niñas que viven en condiciones de pobreza. Todos los casos que hemos acompañado son niñas que viven, la mayoría de ellas, en condición de pobreza extrema, y que hay diferentes factores de vulnerabilidad de estas niñas, donde, bueno, los perpetradores, los agresores, están al tanto de estas condiciones y que por lo tanto, pues, hay esta agresión en contra de las niñas. Todas viven en condiciones de pobreza, es un asunto de condición económica, es un asunto de clase también, y las niñas, por ejemplo, que tienen embarazos que llegan al nacimiento, acuden principalmente a los servicios de salud de Veracruz, porque la gran mayoría no tiene derecho a biencia, otro factor asociado a las condiciones de pobreza. Equifonía hace trabajo de información, de cabildeo. ¿Cuáles son las acciones que están implementando para cerrar ya esta conversación? Sí, hay un trabajo con los gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque dentro de los DIF están las Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y estas Procuradurías legalmente tienen la atribución para apoyar a la familia o incluso tomar la representación de la niña cuando los agresores están dentro de la familia. Puede haber casos de complicidad de los padres o de la madre respecto a su pareja y que sea el agresor. Entonces, por eso hacemos este trabajo con los ayuntamientos, para que las procuradurías municipales, los IPINAS municipales y los institutos municipales de las mujeres puedan actualizarse respecto a la problemática y atender los casos. Araceli González Saavedra, de Equifonía, muchas gracias por el espacio de conversar y por el trabajo que realizan desde hace tantos años para el avance de las niñas y de las mujeres en Veracruz y México. Invitada siempre, puertas abiertas. Muchas gracias, y también, bueno, invitamos a que conozcan nuestras redes sociales, que nos contacten en caso de que haya un probable caso de violencia sexual en contra de una niña, niño o adolescente, y daremos el acompañamiento. Por favor, sus redes son. Equifonía Asociación Civil, estamos en Facebook, en Instagram, y bueno, nuestra página es equifonía.org. Y también de Equifonía tenemos un comentario de Adriana Fuentes Manso. Ella nos hablará sobre violencia feminicida, que Veracruz también está en el top 10, lamentablemente. La alerta de violencia de género contra las mujeres por violencia feminicida fue declarada el 23 de noviembre de 2016. A casi 8 años de haberse hecho esta declaración, aún continúan demasiados retos que enfrentamos las mujeres. Fueron decretadas para 11 municipios y para municipios con población predominantemente indígenas. Estos alrededor son 47. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se han diseñado diversas políticas públicas que no han madurado la implementación de esta. ¿Por qué? Hay un programa denominado Cero Tolerancia, el cual no tiene una estructura adecuada para dar seguimiento a esta declaratoria. Se han realizado diversos trabajos y lo último que ha reportado el JIM es que no se tienen las medidas totalmente cumplidas. Se ha estado abonando a esta atención, pero ella no ha sido la solución. Esto porque las cifras no nos dejan mentir. Veracruz, de 2015
a 2024 continúa en los primeros lugares. De hecho, siempre ha estado entre el cuarto, quinto, primer lugar, por ejemplo, en 2017. En el 2023 registró 45 feminicidios y en lo que va de 2024 vamos contabilizados 15. Estas cifras los da el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Aún faltan muchas acciones que implementarse, que concretarse, pero lo que ha sugerido el GIN en diversas ocasiones, hay que evaluar el mecanismo, porque a este mecanismo lo que le hace falta es que efectivamente se estén previniendo las muertes violentas contra las mujeres. Muchas gracias. Pues a todas las integrantes de Equifonía nos vamos a quedar con un comentario pendiente. Yo creo que también será interesante escuchar en una siguiente emisión a la socióloga Karina Soto Sarazas, quien es integrante de la Red de Articulación Interestatal por el Derecho a Decidir en el Estado de Veracruz. La agenda de las mujeres ha estado muy presente. Creo que las mujeres organizadas en Veracruz y en México han dado muestra de que la democracia va contracorriente en algunas ocasiones. Y me llama poderosamente la atención como en este momento en que presenta la presidenta Claudia Sheinbaum esta agenda, esta serie de compromisos con las mujeres en nuestro país, bueno, hay estas voces que están recordándole una serie de pendientes y una serie de acciones que son inminentes que se ejecuten ya para sacar del rezago a millones de mujeres y niñas y adolescentes y adultas mayores en este país que no se la están pasando nada bien. Oigan, pues yo quiero agradecer a quienes nos han seguido, agradecer a Janet Contreras, ya lo decía, agradecer a quienes nos han escrito. La verdad es que tenemos muchos mensajes desde el puerto de Veracruz, desde Poza Rica, desde la región de Córdoba, Orizaba, hasta el sur de Veracruz, nos escuchan hasta Cozoleacaque, Veracruz. Muchísimas gracias por sus comentarios, síganos. Y miren, para nosotros es muy importante tener una retroalimentación de ustedes. A través de nuestra página en Facebook, CIA, podemos estar en permanente comunicación y agradeciendo siempre a la familia Ferráez, a nuestro director Daniel Ferráez, a nuestro director general del Sistema Informativo CIA, Luis Rodríguez Zavala, y por supuesto agradecer a mi compañero Luis Emanuel Domínguez, que hoy no nos acompaña, pero está presente siempre en la operación de cabina, Alexis Torres, muchas gracias, nuestro webmaster, a Darío, Carlos Vargas, en la producción, que siempre los hacemos maniobrar con las pelotas en el aire, pero de esto se trata, mantenernos actualizados, el poder entablar conversaciones abiertas, libres y con los elementos de los datos duros en la mano. De eso se trata, CIA. Estamos aquí con ustedes de lunes a domingo, óigalo bien, de lunes a domingo, a partir de las 2:33 de la tarde y hasta las 3. Es momento para mantenernos informados. Yo soy Dalia Pérez, nos escuchamos el día de mañana. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz. CIA, te seguiremos informando en la siguiente emisión. Nos vemos de lunes a viernes de 2:30 a 3 p.m. en todas las plataformas y frecuencias de Grupo Avan Radio.